Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy tenemos a un diseñador mexicano y director creativo, Anwar Layón, que viene a contarnos un poquito más acerca de su trayectoria, su historia y por supuesto siempre relacionado a las finanzas. Bienvenido, Anwar. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy feliz de tenerte. La verdad es que a mí me gusta conocer un poco más acerca de lo que hay detrás de cada creativo. Al final lo que tú haces pues es crear, ¿no? Crear con textiles y la verdad me encanta. Así que la gente a lo mejor no te conoce, los que te conocen se quedaron con esta famosísima chamarra que hiciste, México is the shit. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti, cómo llegaste a la creación de esto, naciste y dijiste quiero ser diseñador o cómo fue. Pues en realidad digo, sí, la gente principalmente me conoce por el proyecto de México is the shit, que es este movimiento de las chamarras que se convirtió en un movimiento muy viral en 2016 y que bueno, hoy en día es uno de los elementos o más bien de las marcas más importantes de la compañía, pero somos una empresa multidisciplinaria de diseño. Yo estudié diseño integral en Bellas Artes y siempre, o sea, más como la decisión de haber estudiado una carrera multidisciplinaria está muy relacionada con el hecho de que yo sí tenía como un perfil multidisciplinario desde niño, ¿no? Entonces me encantaban las artes, siempre hice vitral, óleo, pintura, escultura, o sea, siempre me gustó como un poquito de todo. Y la moda siempre fue como un eje rector en el que siempre quería como materializar las ideas, ¿no? Entonces hacía una escultura, de pronto quería ver cómo la materializaba o cómo la procesaba o la convertía en una prenda o cómo estampaba mis playeras. Me clavé desde muy chavito en el proceso de impresión. Mi mamá en algún momento trajo unas pinturas que en Estados Unidos estaban muy de moda, que se llamaban pinturas Trichem o las Puff, que eran como estos tubitos como pasta de dientes que los utilizabas con unos pequeños roll-ons para pintar encima de las prendas y con unos bastidores especiales. Y entonces cuando mi mamá se las compró para ella hacer negocio, porque la verdad es que siempre estuvo relacionado con el hecho de buscar un método de ingreso familiar extra, y relacionado con el arte, porque mi mamá siempre también fue muy creativa y por eso fue que lo incentivaron tanto en mí, pues decido estudiar diseño integral, un poquito como sin entender muy bien hacia dónde iba, porque mi historia está mucho más relacionada a la parte artística. Me dediqué muchos años a televisión y a música, primordialmente, y eso no me dio la oportunidad de tener una carrera, o más bien sí, una carrera de estudiante regular, ¿no? La preparatoria la hice abierta, luego entrar a la universidad como para mí fue mucho más complicado que como para cualquier persona que lleva pues como su orden estudiantil regular, ¿no? Entonces, bueno, creamos Reborn Studio, que es un paraguas grande en el cual tenemos principalmente 3 marcas. La primera es Primavolta, en el orden en el que se fundaron. Primavolta, que es una marca que desarrolló en 2014, derivado de la creación de otra marca que se llamaba White Tag, que esa sí desapareció, que se creó en 2012, más o menos. White Tag era una marca de camisas y corbatas y empezamos a buscar o abrirnos mercado en los bazares en México. Luego surge Primavolta, justo con la economía que nos dio la oportunidad de crecer a la siguiente marca, que es Primavolta, que es una marca que sigue existiendo. Luego tenemos México is the shit y luego tenemos Anwar Layón Studio, que Anwar Layón Studio surge de la necesidad de ponerle cara al personaje detrás de un proyecto tan famoso como se volvió México is the shit. Dentro de Reborn Studio hacemos proyectos multidisciplinarios de diseño, en el cual a través de Anwar Layón hemos hecho proyectos desde interiorismo. Tengo un edificio en Tijuana de 28 departamentos exclusivos de Anwar Layón, están diseñados, amueblados y desarrollados específicamente por mí, por el estudio, para el cliente final. O sea, todo te lo entregan ya terminadito. He tenido la oportunidad de hacer consultorios médicos, he tenido la oportunidad de hacer oficinas en México de la juguetera japonesa Bandai, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, arte, diseño, gráfico, branding. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Pues mira, yo soy muy de conceptualizar. Creo que mi fortaleza está en la parte de conceptualización. También creo que soy muy buen vendedor, entonces creo que esa es como la parte que amalgama muy bien todo lo que sucede dentro de la compañía. Y la realidad es que jamás, o sea, como que yo no nací, o sea, nací sabiendo que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con la creatividad. También el fútbol en algún momento fue algo importante en mi vida. Creía que por allá iba el camino. Tengo familiares que fueron jugadores profesionales. Entonces pensé que ese iba a ser el camino.
Y de pronto, o sea, yo hoy ya a mis 38 años me doy cuenta que pues todo iba relacionado con el hecho de poder hacer varias cosas que tuvieran que ver con la creatividad, ¿no? Y las cosas que me apasionan. Entonces, si me preguntas específicamente qué es lo que más disfruto, pues en realidad sí diseñar, pero ya no tengo el tiempo de hacerlo, ¿no? Ya no funciona como antes, que me puedo dedicar horas a tener una exploración gráfica, pasar mucho tiempo desarrollando una pieza, luego tirarla y perfeccionarla y evolucionar a través de ella. Entonces ahora me dedico a hacer dirección creativa, ¿no? Entonces realmente lo que hago es tener un equipo de personas que trabajan a mi lado, a través de las cuales pues desarrollamos la conceptualización de proyectos que hago yo, y con ello pues los implementamos en la compañía. Ofrecemos servicios, te digo, de branding, de creación de marcas, o sea, también hacemos desarrollos textiles para marcas que no necesariamente llevan mi nombre. Por ejemplo, estoy haciendo una colección de ropa casual para el Club América. Desde hace 2 años estamos trabajando en el proyecto, entonces ha sido un proyecto muy interesante. Y como ese, muchos otros, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que Pero ese hacemos. proyecto del Club América no ha salido todavía. No ha salido. No, no, Que está eso es por lo que a la salir. gente a veces le falta como entender un poco en cuanto a costos, ¿no? Sí. Es decir, es un proceso de 2 años para crear algo y aún no sale, o sea Aún no que sale. todavía se van a tardar un poquito más. Entonces, cuando sale esta chamarra famosísima, que bueno, se hace famosa porque la utilizaron, creo que venía el mundial, no recuerdo, pero a lo que voy es cuánto te tardas en crear una prenda o bueno, la construcción, la decoración de los consultorios, de todo esto que has hecho, y luego cómo haces, ahorita ya lo tienes bien estudiado, por supuesto, por la trayectoria Claro. que tienes, pero cuando empiezas, ¿cómo le das valor a las cosas que creas? Valor monetario. Claro, digo, ahora se ha vuelto una cosa súper importante dentro de la compañía. He tenido que involucrar a un equipo sabiamente más inteligente que yo, sobre todo en temas financieros, de los cuales he tenido que aprender muchísimo y me siento muy satisfecho de poderme involucrar, pero no es mi especialidad y es una realidad. Hay que aprender a entender cuáles son como tus perfiles, ¿no? Y tus assets más importantes dentro de una compañía. El mío no es la finanza, pero sí tengo la capacidad de tener un termómetro de hacia dónde puedo contratar y llevar a las personas. Entonces, es muy variable. Como te decía, vengo de una escuela completamente distinta, sobre todo en temas, por ejemplo, de estudios y de formación, porque yo empecé a trabajar un poco más por necesidad que por gusto, ¿no? Entonces, tuve la ventaja y el beneficio, o más bien el privilegio de poderme dedicar a algo que me guste, ¿no? Y alinearlo a eso, pero en realidad fue por necesidad. Te comentaba cuando llegué acá, que acá fueron unas oficinas en donde yo trabajé algunos años, bastantes años, diría yo, una agencia de publicidad aquí en la colonia Portales, y es muy interesante porque cuando yo empecé con la compañía, en realidad no entendía hacia dónde lo iba a llevar y cuáles eran como mi finalidad. Entonces, entramos en un nicho de mercado muy interesante porque encontramos que dentro de la industria de la moda en México, hace 15, 16 años, no sucedía lo que hoy está sucediendo con la capitalización de la industria de la moda. No está creciendo como no crecía como está creciendo actualmente. No había puntos de venta, no había un perfil de comercialización, no había plataformas grandes incluso interesadas en ello, y por supuesto e-commerce pues ni siquiera existía, ¿no? Era un sueño guajiro, ni siquiera existía en el mundo. O sea, Uh-huh. no lo veíamos figurar, y en México pues pensábamos que iba a llegar muchísimos años después, ¿no? Entonces, yo comienzo haciendo, bueno, derivado de que la industria de la moda en México estaba bastante quebrada y poco bien como profesionalizada, empiezo a hacer uniformes corporativos especializados en marketing, ¿no? Por eso trabajaba en esta agencia. Primero trabajé dentro de la agencia y luego me di cuenta que había un nicho importante dentro de la producción y el servicio de diseño y confección de uniformes para activaciones de marcas, ¿no? Entonces, desgraciadamente la industria de la publicidad en México, y bueno, no sé cómo sucede en el mundo, no he tenido oportunidad específicamente en esa industria de trabajar en otras partes del mundo, pero todo es bomberazo. Entonces traigo una muy mala escuela, lo platicaba esta semana con mi equipo en una junta, le digo, tengo una muy mala escuela de trabajar sobre presión, ¿no? Y estar acostumbrado a eso. Y luego lo relacionas también con la universidad, en la que pues todo está relacionado con el hecho de pedir un trabajo con poco tiempo de anticipación. No tienes la capacidad ni el tiempo de desarrollar un proyecto como lo que estamos haciendo con lo del América, ¿no? Suena muy interesante poder decir que en 2 años estamos desarrollando un proyecto del América, pero pues muchos de esos 2 años han sido procesos de negociaciones. No todos han sido realmente ya trabajos. En realidad tenemos trabajando en el proyecto unos 6 meses, ¿no? Ok. Y entonces son proyectos muy distintos porque, por ejemplo, con el América, evidentemente, por todo el grupo y todo lo que implica tener una infraestructura como la que tiene desde finanzas hasta temas de marketing, el América pues es completamente distinto que si yo, que ahorita te voy a contar por qué te llevo a todo esto,
o sea, una de las luchas que tuve yo en un principio cuando nos dedicamos a hacer uniformes corporativos para marketing fue que me daba cuenta que además de que estaba quebrada la industria de la moda en el país, una problemática muy fuerte es que casi ningún diseñador tenía sus propios facilities, ¿no? O su propio taller o la capacidad de poder interactuar creativamente con tus máquinas, con tus bordadoras, con tus elementos, ¿no? Entonces, una de mis visiones dentro de esta empresa que teníamos que se llamaba Fashion Marketing Solutions fue con esos recursos poder montar un taller que me diera la capacidad de poder reaccionar a las necesidades que yo tuviera como creativo y que en algún momento eso me diera la oportunidad de volver a retomar mi vida creativa y no tenerle que vender los servicios de una agencia de publicidad. Entonces es muy variado y tengo las dos caras de la moneda, ¿no? Como empresa tenemos la capacidad para mí como persona y para algún cliente de reaccionar muy rápido con algo. Y por otro lado, tenemos esta capacidad también de entender que lo que más nos funciona es la planeación, ¿no? Entonces ha sido o sea, ponerlo sobre una balanza, porque te digo, yo traigo esta escuela de trabajar sobre presión y trabajar con bomberazos, pero pues ahora y hoy en día me puedo dar la oportunidad de hacerlo con un tiempo mucho más establecido, un timeline y una programación más interesante, que además es algo que mi equipo adora, ¿no? Porque entre más creces, justo sucede lo que nos está pasando con lo de América, ¿no? No es nada más de, me gusta en amarillos, me gusta en amarillo, te gusta en amarillo, te gusta en amarillo, mail, ahora autoriza, Sí. ¿no? Entonces, te digo, tengo las dos caras de la moneda. Ambas necesitan planeación, ambas necesitan finanzas y pues sí, básicamente hemos aprendido a entender cómo dentro de esta industria podemos hacer dinero a través de, pues sí, de un listado de requerimientos que tiene el desarrollo de una prenda desde su creatividad y cómo se monetiza, ¿no? Entonces, pues así un poquito. ¿Y cómo has logrado la estabilidad? O sea, cuando empezaste obviamente no tenías empleados, ¿no? Me estás diciendo, empecé a trabajar como por el tema de necesidad. Ahorita me imagino que tienes empleados, ahorita nos dirás más o menos cuántos. Pero a lo que voy es, ¿cómo logras esta estabilidad? Además, pienso, a lo mejor dentro de mi desconocimiento, ahorita igual me corroborarás, el tema de la moda en México no es obviamente algo tan viable como lo es quizás en otros países, o sea, en México no es como que la gente normalmente consume productos mexicanos, esa es una realidad. Entonces, ¿cómo te has enfrentado a esto y cómo también has administrado tus recursos de manera que puedas hoy mantener una empresa cuando tienes proyectos tan grandes como el que viene ahorita con Club América o cuando no tienes este tipo de proyectos? Ay, pues ha sido toda una historia, ¿no? Y una larga carrera, ¿no? La realidad es que hemos tenido problemas financieros prácticamente, o sea, gran parte de mi carrera, que no me quejo de ellos, me han sido de gran aprendizaje. Y hoy en día una de las primeras cosas que hago cuando doy alguna conferencia o una plática, sobre todo con estudiantes, es hagan business plan. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Tu Golden Circle, tu Business Plan, el modelo de negocios, ¿no? En general, implementarlo, armarlo, sentarte, estructurarlo, tu propuesta de valor, o sea, todo lo que tenga que ver con estructura de compañía, porque como te decía, yo empecé por necesidad. Mis papás no son empresarios, nunca fue su perfil, ¿no? Un poco el tema de la necesidad pues viene derivado de que sus finanzas tampoco fueron sanas nunca en la vida y yo pues vengo arrastrando eso, ¿no? Ha sido un proceso para mí entender cuál ha sido la sanidad financiera y sigo aprendiendo todos los días. O sea, ahorita estoy clavadísimo lo estoy escuchando porque no tengo mucho tiempo de leer, acabo de ser papá por segunda vez, entonces felicidades. Estoy escuchando Padre Rico, Padre Pobre de nuevo, ¿no? En un perfil, además, desde otra voz, te da una perspectiva completamente diferente que la lectura como tal. Entonces, todo el tiempo estoy tratando como de llenarme de información que esté relacionada con el hecho de tener finanzas sanas personales y en la oficina, ¿no? Todo va muy relacionado con el orden desde mi perfil. Eso es algo que he aprendido mucho. Nunca fui una persona muy ordenada y hoy la vida me ha llevado a entender que eso es lo único que me da estabilidad emocional y estabilidad personal, ¿no? Evidentemente, la financiera es una cosa repercutiva si no es tu prioridad, pero si lo tienes, va a terminar permeando ahí. Entonces, ha sido un sube y baja de emociones, o sea, es una montaña rusa. Cuando Mexico is the Shed, pues estuvimos en el pico, ¿no? Así vendiendo una cantidad de chamarras impresionante mensualmente, no me preocupaba por absolutamente nada, podía crecer la plantilla de personal de manera importante, cosa que en la pandemia fue un quebranto verdaderamente fuerte, porque pues la industria de la moda, nosotros en ese momento nuestros mercados más fuertes eran la industria de la moda y las pasarelas y todos los proyectos que sucedían alrededor del universo de Anuar Layón, y por otro lado el tema de conciertos, ¿no? Y el merchandising oficial para bandas, y las dos se murieron, ¿no? Entonces tienes que reactivarte, entender que e-commerce funciona de manera distinta, no puedes contratar a las personas, no puedes salir a generar contenido, o sea, había un chorro de cosas que no amalgamaban, como hoy en día, por ejemplo, sentarte a hacer un podcast. O sea, mi perfil no es de hacer podcast, ni voy a vender más prendas por hacer podcast, entonces no podía poner mi cámara enfrente
de mi sala para poder interactuar con ello. Entonces, trabajamos con lo que pudimos. Tuvimos que hacer una separación importante y un split de la compañía como la teníamos implementada en ese momento. Y pues fue empezar de ceros, ¿no? Y ahorita, bueno, hemos vuelto a crecer. Tenemos una compañía con mucho más estabilidad, también entendiendo que de esos errores que nos ha funcionado y que no, que quiero también de mi vida personal y mi vida empresarial para saber qué replico. O sea, por ejemplo, una cosa que tengo súper clara es no quiero tener la súper empresa de nuevo, ¿no? Antes de la pandemia íbamos a hacer casi 70 personas dentro del estudio. Hoy en día mi plantilla es más pequeña, mucho más pequeña, pero operamos proyectos más grandes, ¿no? Con mayor planeación también. Una necesidad importante que había con una plantilla de ese tamaño es tener constantemente proyectos, ¿no? Y estarlos capitalizando y monetizando. Y evidentemente trabajar con esa presión y con ese poco tiempo de interacción, porque además, como en la mercadotecnia, el tema de conciertos siempre va muy de la mano y siempre vas tarde, ¿no? Siempre siempre se terminan convirtiendo en bomberazos. Y un proyecto de bomberazo siempre corre más riesgo, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal y si tus finanzas están tantito quebradas en la planeación y en la estructura financiera en la corrida financiera de ese proyecto, pues siempre estás así de poderla cagar, ¿no? Si se puede decir Claro. eso. Entonces, te digo, es muy variado, hemos aprendido de todo y lo que nos ha dado más estabilidad, pues sí es la estructuración de los proyectos en general. Muy bien. ¿A qué es a lo más fuerte que te has enfrentado como empresario? Pues sí, en la pandemia tenerle que decir al equipo que no teníamos recursos para poderlos liquidar. O sea, tuvimos que, de la manera más responsable posible, aguantamos 4 meses con las finanzas y con lo poquito que estaba entrando de proyectos, tratando de esperar que esto mejorara y en el mes 4 dijimos, no podemos más. ¿No? Entonces empezamos a trabajar, mi ex socio y yo, en proyectos externos, cada quien vendiendo cosas que obviamente se pudieran cubrir en temas operativos, o sea, sin hacer que la gente fuera a trabajar, y les ofrecimos pagarle su liquidación con sueldos mensuales, o sea, como les pagábamos sus quincenas, pero pues así, o sea, van a recibir su liquidación en quincenas y no quedó de otra. Entonces, yo creo que tenerle que decir a alguien que deja de trabajar no por su performance, no por, o sea, porque no me quedó de otra, yo creo que es una de las cosas más difíciles y evidentemente no me gustaría enfrentarlas. Y otra cosa que me ha pesado mucho a nivel empresarial, creo que es dejar que alguien se vaya porque encontró una mejor oportunidad y no podérsela dar tú, alguien importante en tu equipo, ¿no? En tu compañía. Eso duele muchísimo, eso pesa muchísimo, sobre todo cuando es una persona con quien has hecho como un vínculo importante que te ha ayudado a impulsar tu negocio, ¿no? Porque de eso se trata esto, ¿no? De Claro. tener personas que te ayuden a crecerlo y que formen parte como de esta... O sea, nosotros le decimos a la compañía que somos familia, siempre que entrevistamos a alguien es como somos bien familiares aquí, comemos juntos, salimos juntos, o sea, dependemos mucho como de esa sensibilidad de lo que representa la compañía. Entonces, yo creo que esas dos cosas son como de las que más me han pesado. ¿Y cómo viviste el tema de ser un líder cuando a lo mejor no tenías gente a tu cargo y a lo mejor, o sea, empezaste a tener empleados y decías, o sea, los motivo de esta manera? Porque es lo que te decía, ahorita ya tienes unas personas que te ayudan en la parte financiera, tienes personas que tienen otras áreas que te ayudan en tu empresa, pero cuando te empiezas a reclutar personas que tú eres el líder y literalmente te reportan a ti, ¿cómo manejaste esta situación para que se sintieran parte de tu familia? Yo creo que tiene que ver un poco con el carácter. Yo siempre lo he sentido muy natural. O sea, creo que hay gente que tiene la necesidad de poderse informar un poquito más de cómo llegar a a impregnar ese sentimiento con las personas. A mí se me da muy natural. No tengo como algún tipo de capacitación o algún guión para poder específicamente como Hacerlo. sí, hacerlo o más bien inspirarlos, ¿no? A que lleguen a eso que a mí me gusta de las personas que forman parte de mi equipo. Hoy creo que tengo el equipo más sólido que he tenido en la historia de mi carrera y estoy muy feliz por ello porque pues es parte como de lo que ha estado sucediendo y de cómo ellos también como equipo, porque obviamente se ha ido sumando gente a la compañía, cómo ellos se lo impregnan a los demás. Porque una cosa es lo que yo diga y luego ya como equipo, qué ambiente se genera dentro de la oficina, porque yo no estoy todo el tiempo en la oficina, ¿no? Mis acciones dentro de la compañía son muy variadas. Entonces sí soy el director creativo, pero también vendo, pero también cobro, pero también hago relaciones públicas. O sea, todo el tiempo estoy como moviéndome por todos lados, ¿no? Entonces, para que ese ambiente se mantenga en la oficina, pues tiene que permear en todos, ¿no? Y tiene que impregnarse o más bien contagiarse. Entonces, te digo, para mí es muy natural y creo que es parte como
privilegio que tengo como persona. Y pues más bien hay otras cosas donde sí me he tenido que enfocar más y crecer más y aprender más. Como te digo, las finanzas. O sea, las finanzas sí son mi coco y sigo aprendiendo de ellas porque además tengo toda la intención de ser en un futuro una persona financieramente más sana cada vez, ¿no? Y más inteligente en todos los sentidos. Porque aparte, en México hay muy poca educación financiera. Entonces, justo, y padre rico, padre pobre lo dice, ¿no? O sea, hay banqueros que terminan quebrados y hay médicos que terminan, o sea, no está relacionado con la carrera o el éxito detrás de la carrera, ¿no? Es como toda la gente en México, ¿no? Que dice, es que si yo me acuerdo que por años escuché a mi abuela decir, es que el día que me gane la lotería y me voy a comprar, y entonces, ¿por qué tu pensamiento inmediato es me voy a comprar? O sea, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Cómo vas a utilizar ese dinero inteligentemente? O sea, futbolistas que terminan manejando Ubers, y no estoy criticando el oficio de manejar un Uber, es un servicio de primera necesidad para muchas personas, también para personas privilegiadas, entiendo el punto, pero mi punto es, o sea, un futbolista que gana una cantidad de dinero que es superior a lo que la mayoría de los mexicanos pueden llegar a ganar, y termina manejando un Uber, ¿no? O sea, con esos ingresos, con esos recursos que pudo llegar a tener y que con esos recursos hay gente que convierte esos recursos en un imperio, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema súper importante. Hay cosas que sean naturales y hay cosas que tienes que estudiar y aprender y evolucionar y regarla y volverlo a implementar. Volverlo a hacer. ¿Qué es algo que no, o algunas cosas que no te gustó o no te gustaban hacer y que tuviste que hacerlas para lograr lo que hoy tienes como empresa? Es que mi tema es, tener una empresa conlleva una responsabilidad muy grande. O sea, es muy fácil. O sea, hay varias cosas alrededor de tener una empresa y de ser socio de algo, porque suena muy glamoroso, pero no lo es. Tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas y es proporcionalmente igual que la fama, ¿no? Todo el mundo quiere ser famoso, pero no sabe cuál es famoseo. Pero no sabe cuáles son las repercusiones que esto tiene. Entonces, lo mismo con ser el dueño de una empresa, y las personas que estén a tu lado también lo tienen que entender. O sea, hablándose incluso de parejas, ¿no? O sea, la responsabilidad que conlleva es, un dueño de una compañía trabaja 24/7 y ningún dueño de la compañía que nos esté viendo puede decir que no. Todo el tiempo estás pensando en la compañía. Y es bien difícil repartir eso, sobre todo cuando ya tienes familia, cuando tienes otras responsabilidades y tu tiempo necesita. O sea, porque además no es como que desde mi perfil es, yo quiero ser un excelente padre de familia también, ¿no? Pero también quiero ser un excelente empresario, y ambas cosas se llevan de la mano. O sea, es súper importante. Entonces, me parece que ya hasta se me fue la pregunta. Y esta se me fue la pregunta. Me- ¿Qué es lo que has tenido que hacer que más no te bien, encanta? sí, ¿no? justo. A ver, puede haber muchas cosas que no me encantan y prefiero ni siquiera clavarme en ese tema, porque al final, o sea, si lo que estás buscando es ser un empresario, te terminan gustando, porque terminas aprendiendo algo y aquí estaba, ¿no? Este era el detalle que no había entendido, que tenía que corregir. Entonces, se vuelve un reto, y pues un empresario está lleno de retos todo el tiempo, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste la parte de que quieres también ser un excelente padre de familia, me llamó la atención. No venía preparada, pero yo siempre he relacionado el tema de una relación de pareja o relación familiar con una empresa, porque veo a veces que el rollo de las familias o las parejas ahorita es no funciona, bye, ¿no? Sí. Y una empresa no es así. O sea, una empresa a veces te salen mal las cosas, a veces se te van los empleados, a veces no tienes lana, o sea, un montón de cosas que pasan y no renuncias, ¿no? Dices, ¿cómo la saco a flote? Y ahí está el ejemplo que pones tú en pandemia. Y siento que una relación de pareja, y más cuando ya también tienes pues dependientes económicos como son los hijos, pues como la empresa no renuncias, ¿no? Tratas de que salga a flote. ¿Cómo te ha servido la parte que nació primero, que fue la parte empresarial, para llevarlo ahora a tu entorno familiar? Pues mira, está bien chistoso, porque esta alegoría que acabas de hacer yo no la había entendido, aunque la aplicaba en mi vida, no la había entendido hasta hace unos meses. Y justo hoy tuvimos una plática, mi mujer y yo, en el que decíamos, necesitamos tener junta, ¿no? O sea, ya les decimos juntas, porque, a ver, y de nuevo, hasta con el personal que nos ayuda en casa, ¿no? Que hoy en día es súper importante para nosotros por, pues, 2 niños, trabajo 100% yo clavado, bueno, más bien una recién nacida, porque tengo una bebé ahorita de 14 días de nacida, Wow. y un hijo de 2 años, un toddler completamente, ¿no? Que además está viviendo él su primer como quebranto emocional real de
de qué pasó aquí, ¿no? O sea, porque hay otra personita que me está quitando la atención y que la ama y la adora, pero pues al final está sucediendo, ¿no? Entonces, las personas que nos ayudan en la casa, de pronto pues llegamos y hay cosas que nos frustran porque pues, o sea, hay muchas cosas que asumimos, ¿no? Porque pues a mí me gusta tener la cama así, entonces pues asumo que ella ya entendió que así me gusta tenerla porque así la ve todos los días cuando yo la hago, ¿no? O así le corrijo. Pero si no tienes una junta formal, pues, o sea, no tiene validez, ¿no? Ujú. No puedes asumir. Entonces, justo estábamos teniendo esta plática de ciertas cosas que queremos platicar con ella y que tienen, o sea, el otro día decía mi mujer, es que tienen que ser juntas como en la compañía, semanalmente, quincenalmente, qué salió bien, qué salió mal, qué podemos corregir. Y esto es una cosa muy burda y muy absurda y muy privilegiada, ¿no? Hablar de eso, pero así debería funcionar en todo. Sí. O sea, estoy armando una tabla, que es sorpresa para mi mujer, porque pues ella obviamente ahorita está súper clavada con el tema de los niños, pero una hoja de cálculo y otro documento en el cual empezamos a planear nuestra vida en todos los sentidos. O sea, yo siempre he vivido muy a la deriva, así fue en mi casa, ¿no? Y entonces los planes sorpresivos eran parte del día a día y es bien bonito y son bien divertidos, ¿no? De estás en la casa, no había un plan y llegó tu primo y entonces ya terminaron yendo a algún lado y se disfrutó increíble. Me encanta esa espontaneidad, pero si no hay planeación, hasta esa espontaneidad se puede volver peligrosa para tus actividades y para, Claro. sobre todo porque hoy en día una de las principales cosas que quiero heredarles a mis hijos son disciplinas, ¿no? Y no, o sea, y cuando hablas de un padre disciplinado, de pronto uno se imagina, sobre todo nuestra generación, a padres bien estrictos y bien Sí. clavados, pero no tiene por qué estar relacionado con eso. Se llaman hábitos y hay que hacer los hábitos. O sea, hoy en día yo he tenido que implementar hábitos en mi vida que no tenía porque quiero que mis hijos los tengan, porque no quiero que se enfrenten a cosas muy absurdas como, por ejemplo, tener que ir al dentista a que les quiten caries porque no se lavan los dientes todos los días y porque no tienen el hábito de hacerlo, Ujú. ¿no? Entonces, cosas tan pequeñas como esas, como el hecho de planificar unas vacaciones, como el hecho de planificar tus finanzas para poder tener un ahorro como familia y saber que hay imprevistos, ¿no? Entonces, pues eso estoy tratando de hacer. O sea, te digo, con toda la apertura del mundo de que si hay un plan, se puede cambiar. O sea, yo todos los días entreno a cierta hora, ¿no? Y dentro de mi plan de entrenamiento o la organización de mi mañana es levantarme, tomar mis suplementos alimenticios. No, a ver, me levanto, entro al baño, me lavo los dientes, tomo mis suplementos alimenticios, voy a mi cuarto, preparo mis cosas para irme a entrenar, voy, entreno, hago una rutina de abdominales y después medito, ¿no? Esa ha tenido que cambiar en los últimos 15 días 3 veces porque no se adapta, o sea, estoy en un proceso de adaptación en el que tengo que entender cuál es el que más me funciona para el ritmo de vida, para cumplir con las necesidades de todos los demás que están en mi entorno, que es mi familia, y luego mi trabajo también. Entonces, te digo, es un proceso de adaptación, pero la disciplina existe. O sea, estoy aplicando la regla de los 2 minutos, ¿no? Y Ujú. entonces, pues, hacer esas cosas durante 2 minutos, o sea, al menos para saber, bueno, hago mi Duolingo, por ejemplo, que ahora se ha vuelto una cosa súper importante en mi vida, porque a pesar de que tenemos una comunicación muy importante con Estados Unidos por temas de negocios, cuando dejo de ir mucho tiempo, pues de pronto sí llego a hablar inglés y digo, "Ay, estas cosas tan tontas se me van, ¿no?" Entonces, ahora, si quiero que mis hijos comprendan la importancia de tener un segundo idioma, pues lo estoy aplicando yo en mi vida, porque aparte Claro. ellos son espejos, ¿no? Y, o sea, copian absolutamente todo. Entonces, pues es eso, o sea, definitivamente hasta para que las planeaciones, o sea, para que tu plan de vida cambie, ¿no? O tu estructura del día, por irnos por algo muy sencillo, cambie, necesitas haberla tenido estructurada primero. O sea, ¿cómo sabes que cambió? ¿Cómo puedes planear hacer ejercicio todos los días si no tienes una organización previa de, ¿no? Ni siquiera en tu cabeza. O sea, si tú quieres si yo quiero caminar hacia donde está la cámara, pues tengo que hacer una planeación, ¿no? Seguir el camino hacia dónde llegar. Si no la tienes, No no sucede. llegas, ¿no? ¿Cómo te inspiras con tanta responsabilidad hoy en día que tienes entre, bueno, una recién nacida, tu empresa, tu familia, etcétera? ¿Cómo ahorita, para tú hacer una propuesta de negocio, te inspiras? Ese proceso creativo, ¿cómo surge? Te digo, soy muy buen vendedor, o sea, soy bueno para el tema de los negocios, entonces creo que para mí lo más importante es la creatividad siempre va relacionado con la manera en la que lo voy a vender. O sea, muchas cosas se me Ah, ocurren y ok, luego ok. salgo y las vendo, ¿no? Así como un proyecto, ¿no? Poquito, por ejemplo, ahora cada año tenemos una edición de Día de Muertos de Mexico is the Shed, que hacemos una intervención en el Hotel W, que creemos que en su momento se va a expandir y vamos a hacer en más lugares, ¿no? Activaciones. Entonces son ofrendas contemporáneas de Día de Muertos y hoy las comercializamos. Surgió como una idea de marketing, como de, oye, hagamos una prenda de Mexico is the Shed de Día de Muertos, que traigo esta idea y involucramos a tal artista y luego de eso se convirtió en, pero bueno, y si hacemos un evento para lanzarla, pero bueno, si ese evento dura una semana completa o 2 semanas, o sea, así es como van evolucionando.
No tengo una rutina específicamente para creatividad. La creatividad es una cosa que, o sea, yo le he encontrado. Alguna vez una persona muy sabia y cercana a mí me dijo, hay dos cosas que no les puedes poner precio hoy en día en la vida, ¿no? Entonces me decía, en temas empresariales, ¿no? Me decía, la innovación y la creatividad. O sea, no hay manera, porque, pues digo, acá seguramente hay mucho creativo enfrente de nosotros. El tema de la creatividad es que no es algo que prendes un botón y lo activas. O sea, no es hacer una tabla de Excel, no es sentarte a hacer un plano de arquitectura. O sea, es sentarte a pensar. O sea, hoy en día los trabajos que más valor tienen y el crecimiento de en las compañías y a nivel contrataciones, lo que más va a crecer en la vida es la gente que piensa. O sea, porque con todo el chat GPT, con toda la inteligencia artificial que hay hoy en día, el pensamiento siempre va a ser como un eje rector de que todo lo demás suceda. Entonces, mucho de la creatividad es pensar y pensar y pensar y dibujar y tirar a la basura y volver a dibujar. Por eso, cuando alguien, o sea, cuando tienes un cliente y por eso las agencias de publicidad es como de, es que el logo de tal marca y entonces los artistas no funcionaban así antes. ¿No? O sea, para llegar a una Mona Lisa, ¿sabes cuántos bocetos debe de haber? ¿Cuántos dibujos que se tiraron a la basura? ¿Cuántas piezas de arte que ni siquiera salieron a la luz? O sea, hoy los jueves los dedico, tengo algunos meses que no, pero trato los jueves dedicarlos a escultura única y exclusivamente, ¿no? Y es donde desarrollo piezas de arte, porque también hago colecciones de arte, ¿no? Entonces, son días que me funcionan mucho para la interacción con la creatividad, porque ya no tengo ese tiempo, ¿no? Sobre todo porque además, para mí todo el tiempo o sea, todo el tiempo que yo pierda, pues es dinero que está dejando de generar la compañía que sirve para la compañía, ¿no? Entonces los jueves los dedico a eso y me doy cuenta de la cantidad de cosas que tiene mi maestro de escultura, o sea, de cosas que él desarrolla, ¿no? Y que no salen a la luz, o sea, están así, güey, es que eso está padrísimo, termínalo, ¿no? O sea, es parte del proceso de lo que Ujú. realmente va a salir, ¿no? Entonces te digo, la creatividad es compleja, hay momentos de inspiración y chispazos de inspiración de la nada, no sabes en dónde pueden llegarse a generar, eso es una parte súper interesante que, o sea, me ha pasado en un restaurante, me ha pasado corriendo, me ha pasado en la playa. O sea, normalmente cuando descanso, o sea, si de pronto llego a irme y que no hay de otra porque te digo que todo el tiempo estoy trabajando y me tiré en la playa 10 minutos, pero te ibas a tirar, ¿no? O sea, para mí así de, güey, ibas a echar la hueva, ya te paraste, ya estás escribiendo, ya estás... Es que se dio en este momento, ¿no? O sea, es algo que no puedes controlar. Entonces, pues aprovechando esos momentos que tengo solo, te digo, mucho corriendo, mucho meditando, ahora mucho más con mi equipo, estamos armando un Cuando tu equipo mente creativo un está en poco más blanco. grande, sí. Ay, o sea, ahorita estoy atorado con una creatividad que tengo que presentar muy pronto, y estoy atorado. Y entonces también aprender, o sea, hay un libro que se llama La psicología de los creativos. Es muy compleja la psicología de los creativos. Entonces, entenderla y también darte ese valor, o sea, incluso va relacionado con el hecho de saber cuánto tienes que cobrar por tu trabajo, ¿no? Cuánto vale esa Sí. creatividad. Porque de nuevo, hay cosas, o sea, me ha tocado trabajar en proyectos de, güey, es que no sale, es que no sale, es que no sale. Y de pronto así de, ya está, cinco, vamos. O sea, todos, ¿no? Así, acá échame a andar esta serigrafía, manda a hacer esta tipografía, corrígeme este texto, aquí está el texto que armé para el manifiesto. Nos pasó con un proyecto para MG que acabamos de lanzar una chamarra, edición especial para el lanzamiento de una camioneta, ¿no? O sea, el proyecto estaba seco, 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 también no habían avanzado mucho las negociaciones y de pronto salió, pero urge, y salió en 5 minutos en mi escritorio. O sea, después de una junta de que ya tiene que pasar, salió el proyecto, lo presentamos y así quedó, ¿no? Entonces, te digo, es algo muy inestable, entonces tienes que aprender también a medir esos tiempos para repartirlos bien en la compañía y monetizarlos de la manera correcta. ¿Cuál es la obra? Estaba pensando que a veces cuando creas algo puede ser que se haga famoso algo que a lo mejor para ti decías no es mi obra maestra, ¿no? Ajá. En este caso, cuando sale la chamarra, que me parece que es lo más famoso, digamos, que has hecho, ¿tú lo veías como que esto va a ser famosísimo o la verdad fue así como que No tenía sucedió? ni idea, no tenía ni idea. Mucho menos tenía ni idea de las repercusiones positivas y negativas que podía llegar a tener, ¿no? Platicaba el otro día con mi tanatóloga que ha tenido la oportunidad de atender a un personaje muy importante para la cultura mexicana, que es una actriz, se me fue el nombre de la actriz, pero es quien interpretó a Catalina Krill, ¿no? Y entonces Catalina Krill decía que era su mayor bendición y su mayor maldición, porque después de ser Catalina Krill, ¿qué te queda? Ujú. ¿No? Si todo el mundo te ubica con ese personaje. O sea, es una locura. Entonces, con Mexico is the Shit,
para mí sí es mi mayor bendición, no hay nada de maldición detrás de ello, pero también mucho aprendizaje y muchas cosas que yo no sabía hacia dónde se iban a ir. O sea, por ejemplo, que se convirtiera en la bandera whitexican, hoy es como embrace it. O sea, ese es tu público, ese es el público que te compra y pues tienes que alinear incluso tu comunicación a ello. Y no es que no quiera ser empático con lo que está sucediendo en México ni con toda la sociedad, pero es el producto que hoy nos da la oportunidad de dar empleos, de generar economía, de hacer muchas cosas y sobre todo de posicionarnos en la industria de la moda. Claro. No es mi obra maestra, no lo creo. Fue un proyecto muy fortuito. También fue una cosa que sucedió en el asiento de un avión. O sea, ese boceto se hizo en el asiento de un avión de regreso de Los Ángeles a México cuando habíamos ido a tener una junta con el equipo de Daft Arts para hacer la colaboración que hicimos con Daft Punk. Entonces, o sea, fue de verdad la inspiración, o sea, fue haber tenido la oportunidad de tener convivencia con empresarios en Estados Unidos que vieran en nosotros mucho potencial para confiar en proyectos que fueron parte de nuestra identidad y nuestra cultura por tantos años. O sea, ver los videos de Daft Punk por horas y por horas y por horas y ahora trabajar para ellos era una locura. Entonces esa fue la inspiración. Y te digo, fue un boceto que salió en el asiento del avión, que llegué a México, lo metí en mi computadora, lo subí a mi Instagram. O sea, el boceto original está en mi Instagram semanas antes de que saliera la chamarra al aire. Y, y pues hay mucho más por hacer, ¿no? Definitivamente no es mi obra maestra. No sé si va a haber un proyecto igual de famoso en mi carrera en algún momento. O sea, es algo muy difícil porque tiene que ver, o sea, Mexico is the Shit está muy relacionado a la situación social que está viviendo en el país, al posicionamiento que tenía nuestro país más cercano, que es Estados Unidos, cuando entró Trump. O sea, porque parte de la popularización de Mexico is the Shit fue cuando Trump salió a decir que México y los países latinoamericanos en general no tenían cabida en Estados Unidos y lo de la separación en los muros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, o sea, muchas cosas. El temblor de 2017 fue muy cercano al lanzamiento de Mexico is the Shit. O sea, todos esos fueron pequeñas cosas que no podrías juntar para poder hacer otro proyecto así de exitoso, ¿no? No solamente es Sí, no solamente es la juntó frase, el producto el contexto de con la el contexto de chamarra, la el diseño de oportunidad. la chamarra. Era obvio que lo iba a comprar gente que tuviera un poquito más de posición económica, uno, por el precio, porque además nuestro perfil de manufactura y uno de los procesos sociales que tenemos dentro de la compañía es trabajar con manos mexicanas, precios justos para los maquileros, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos hemos salido de esa línea y la chamarra no era barata. Y luego la vendes solamente en línea porque además fue un putazo que pasó de la noche a la mañana, entonces pues no es como que te pones a distribuir y a salir a vender. Jamás tuvimos un equipo de ventas. Hoy en día no tengo un equipo de ventas que tiene que cambiar, pero en eso estamos. Pero todo depende de mí, ¿no? En la parte comercial. Entonces, pues sí, no es Tu mi obra hit, maestra. no es mi obra maestra. Te digo, no sé si va a haber algo igual, pero sé que una serie de cosas que he estado haciendo año con año detrás de mi carrera están supliéndolo, o sea, están manteniéndose al margen, nada más que tengo que hacer mucho más cosas en lugar de hacer una sola que sea un hit como Mexico is the Es Shit. que te preguntaba esto porque ves que luego hay artistas que tienen obras que le invierten un montón de tiempo, trabajo y todo, y al final lo que les compra la gente es como, pues sí, lo más pop Claro, quizás, ¿no? claro. Entonces ellos se sienten muy frustrados y Yo no ven no. como esta área Yo no, creo interesante. que, creo que Mexico is the Shit ha sido un unificador de clases sociales en muchos sentidos, no en todos, no me malinterpreten. Hay mucha gente que está muy en contra de Mexico is the Shit y todo bien. O sea, ha sido todo un proceso para mí aprender a deslindarme de eso y no sentir una responsabilidad por aquellos a los que no les conectaba Mexico is the Shit. O sea, es un proceso psicológico muy fuerte para mí. Por eso te decía, de pronto así, sí, el que está detrás de Mexico is the Shit. Cuando pasó Mexico is the Shit, de verdad, yo no sabía en qué día vivía. O sea, era un momento en que me acuerdo que empecé a viajar en Ubers, o sea, porque había entrevista, 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 ve y el taller y ahora cumple y la producción y esto y te quieren de imagen de tal y ahora junta con tal porque quiere que saques unos tenis y quieren que saques una gorra. O sea, era muy abrumador. O sea, parece muy bonito, pero era muy abrumador. Y claro que me emocionaba y claro como era la cúspide de mi carrera y claro que quería agarrar todo porque era como, estuve tantos años guardado haciendo uniformes corporativos que claro que hoy estar en primera plana en una revista o ser portada de una revista era algo muy interesante, pero era muy abrumador. Y sobre todo yo tenía esta sensibilidad de que yo quería que Mexico is the Shit le gustara a todos, ¿no? Y entonces aprender a que no le tiene que gustar a todo mundo, ni Mexico is the Shit, ni todo lo demás que hago yo, ha sido un proceso personal muy fuerte.
Muchas gracias. Ahora, te quiero preguntar, hablaste acerca de los costos de las prendas mexicanas, ¿no? Lo cierto es que vas a un centro comercial bueno, no un centro comercial, pero vamos a poner que pones a diferentes diseñadores y de repente entran marcas masivas como Zara, como todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, entre comprar una chamarra de un diseñador mexicano o comprar una chamarra de una marca más comercial, los costos, si los comparas, pues son muy variables, la verdad. ¿Por qué? O sea, me gustaría que la gente que nos escucha pudiera entender por qué una prenda de un diseñador mexicano que hace un pago justo también a las personas que lo producen y demás, tiene un costo mayor que otras y por qué sería importante también apoyar, no solo por apoyar, sino que también si te gusta, a los productos mexicanos como lo que tú haces. Claro, mira, o sea, mucho tiene que ver también con la manera en la que desarrollen sus precios las marcas. Entre más popularidad, mayor volumen de producción y menores costos. O sea, esto es un tema de escalabilidad que pues todo mundo conoce, bueno, la mayoría de las personas conocen, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros, ha sido como un proceso importante a nivel financiero entender cómo tiene que funcionar eso, cuál es el punto de equilibrio de producción, no solamente de dinero en la compañía, sino de producción, el punto de equilibrio para producir una cantidad de prendas que sea viable para partir de un precio que sea justo para la persona que trabaja en el proyecto, para que se reparta dentro de la compañía, pero también para que podamos darlo a un precio justo para el público mexicano que lo consume, porque si no haces una estrategia de marketing y de pricing detrás de lo que puede consumir tu público, pues se vuelve una locura. Yo podría decir, o sea, había gente con Mexico is the shit, este es un dato muy curioso, que cuando nos escribía en el momento más del pico de popularidad más grande de Mexico is the shit, y les decíamos, en su momento la chamarra ha cambiado de precio solo una vez, o sea, hoy cuesta 2,500 pesos más el envío, costó 2,000. Cuando lanzamos la chamarra costaba 2,000 pesos. Entonces, había gente que pensaba que costaba dólares. $2,000 la chamarra. Y la gente la quería comprar porque estaba en el hype. O sea, la gente lo hubiera comprado si lo hubiéramos dado en $2,000. Entonces, todo depende de hacia dónde tengas que acercar. O sea, una cosa que nos hemos enfrentado recientemente y que yo no entendía después de muchos años en mi carrera es, yo no hacía mi arquitectura de precios pensando en los retailers, ¿no? O sea, como que siempre manejaba mi margen a la proporción que yo quería, pero jamás pensaba en la proporción del retailer. Entonces, por ejemplo, con Primavolta, que es una marca que comenzó vendiendo en bazares, que hace productos de súper alta calidad, con muchos temas de especialización, muchas cosas a mano, etcétera, etcétera. La gente conoció a la marca vendiendo una chamarra de 1,500 pesos en el bazar, de mezclilla de 14 onzas, sin proceso, sin lavado, de culto, bla, bla, bla. Hoy en día esa chamarra cuesta 3,500 pesos. Y es que no habíamos entendido que la arquitectura de precios, una vez que quisiéramos crecer y empezáramos a repartir, pues tienes que meterle a la estrategia de marketing del retailer más su margen de utilidad, bla, bla, bla. Entonces, pues termina la chamarra costando eso. Yo creo que hoy en día, como diseñadores mexicanos y por cómo ha ido fluctuando los números en general en la industria, ya cada vez están más similares, a menos de que te enfrentes a una marca como Zara, ¿no? Que evidentemente los volúmenes de producción son muy, muy grandes, además de que, digo, sin entrar en temas de explotación, etcétera, etcétera, los volúmenes son muy, muy grandes. Creo que ya hay como un poquito más de similitud y también los diseñadores mexicanos, como ya se está consumiendo más, ya tienen también la capacidad de abrir ese mercado, producir un poco más, bajar y tener un poquito más rentabilidad con base en esos costos. Y también habrá quienes, o sea, hay piezas mías que, por ejemplo, de pronto pues los márgenes son mucho más grandes porque digo, a ver, aquí hay o sea, regularmente, por ejemplo, mi creatividad no la costeamos. Te digo, es muy difícil porque hay cosas que pueden salir en un minuto, hay cosas que pueden salir en días, ¿no? O en semanas o en meses. O sea, tengo una colección que tengo 2 años armando, ¿no? No traigo prisa, no tiene fecha, es mía, pero tengo 2 años trabajando en ella. Entonces, imagínate si intentara costear esos 2 años de trabajo para sacar una prenda, pues va a costar 150,000 pesos la prenda, ¿no? Claro. Y luego si lo prorrateo en el volumen de mi producción. Entonces, también tiene que ver mucho con el diseñador, también las proporciones de ganancia que quieren llegar a tener. O sea, hay gente que lo maneja completamente distinto y la estrategia de marketing que implementen. Las marcas de lujos no todo está completamente relacionado al proceso de producción que hayan tenido, ¿no? Es también la marca, o sea, lo que te ven. Entonces, puede haber cosas de marcas que tengan 150% de margen de rentabilidad. ¿Cómo mides la calidad de una prenda? O sea, porque también esto es importante a la hora de consumir un producto mexicano, que se tendría a decir que no era bueno porque estaba hecho en México o este tipo de cosas, o hecho en China o lo que sea. En este caso, ¿cómo podemos decir si vale la pena adquirir este producto?
Pues mira, depende qué es lo que vayas a comprar. Por ejemplo, ahora estamos por lanzar, bueno, ya lanzamos, pero vamos a abrir punto de venta físico, un proyecto nuevo que tengo casi 14 años desarrollando, entendiendo las necesidades sobre todo de los diseñadores mexicanos, que es un proyecto, una línea de blanks de básicos, que cubren las necesidades de restaurantes, hotelería, o sea, corporativo, pero principalmente estamos enfocados a las divisiones de arte, diseño y demás, entendiendo que pues lo primero que quieres hacer cuando sales de la universidad o de una escuela de diseño de arte es ¿cómo capitalizo? Pues una t-shirt, ¿no? Todo el mundo desde los 80 está así como de t-shirts. Y luego, pues surge Naco en México, ¿no? Que es este madrazo de playeras con las frases latinoamericanizadas o tropicalizadas relacionadas al tema de cultura y demás, ¿no? Entonces, como que la t-shirt siempre es algo que la gente dice esto, ¿no? Y la neta es que es lo más difícil de hacer, porque los volúmenes de producción en el mundo para hacer playeras pues son muy grandes, ¿no? Y la estabilidad de la playera es muy compleja, etcétera, etcétera. Entonces, lanzamos este diseño, este proyecto, como un proyecto con la intención de apoyar a todo ese sistema creativo que existe en el país y que tengan un blank de excelente calidad para poder imprimir. Pero simple y sencillamente una playera tiene un tiempo de vida. Entonces, dependiendo de qué es lo que estés buscando, evidentemente una playera también va muy relacionada al costo, porque la calidad del algodón, el gramaje del algodón, el peso que tiene, la manera en la que está confeccionada va muy de la mano con eso. Pero si compras una chamarra de mezclilla, pues tendría que ver con los procesos, los botones, el tipo de confección. Con Primavolta manejamos como mucho este perfil de moda consciente, moda responsable. Todo lo que hacemos con Primavolta tiene garantías ampliadas. Por ejemplo, las chamarras de mezclilla tienen garantía de por vida y lo peor que te puede pasar con tu chamarra es que se te rompan los botones. Y digo, si te arrastras o te subes a la moto y te caíste, pues obviamente se va a romper, Claro. ¿no? Es un material natural, entonces va a suceder. Yo creo que lo primero en lo que te tienes que fijar es la calidad del textil. Creo que es muy importante que se adapte a tus necesidades, porque de pronto hay textiles muy rugosos que hay gente a la que le gusta. O sea, hay playeras, por ejemplo, el Open End, hace muchos años estaba, o sea, que es un ramado de textil, una manera de tejer el textil, pues estaba muy criticado. Era, no, esa playera, hoy está de súper moda. O sea, muchas de las playeras de Off-White, de Yeezy, de Kanye West, etcétera, están hechas en Open End, ¿no? Entonces, o sea, las famosas playeras de Yeezy, de Gildan que sacaron impresas, que son carísimas, están hechas en Open End. Y obviamente el Open End también es a ver, el Open End se crea con la necesidad de cubrir un textil duradero para la parte industrial de los uniformes, ¿no? Entonces, pues tiene mucha durabilidad, por eso tiene tanta popularidad también. Entonces, creo que también está relacionado mucho con las tendencias. Pero yo creo que lo primordial que tienes que hacer, o sea, hoy en día una de las cosas más importantes para mí en tema de calidad de la prenda, más allá de la prenda, es la calidad del servicio, ¿no? Y de entender que si hay una playa, o sea, porque por ejemplo hacemos una camisa ahorita con Primavolta de Bramante, que es un textil muy delicado, ¿no? Se puede romper fácilmente, claro que se puede romper fácilmente, pero no está ligado a mi proceso de confección. O sea, está muy bien confeccionada, está muy bien implementado el proceso de botones, etcétera, etcétera, pero fallas puede tener, claro, porque estás trabajando con un textil muy delgado. Entonces, más bien creo que tienes que estar muy alineado a la parte de la sensibilidad con el cliente final, que lo que estén consumiendo les dure el mínimo de lo que tú querrías que te durara una prenda cuando la compras, ¿no? Sobre todo además, o sea, si estás comprando una prenda de 10,000 pesos, voy a poner un ejemplo muy absurdo, una prenda de 10,000 pesos, pues esperas que te dure un rato, Claro. ¿no? O sea, y bueno, lo mínimo esperable de la calidad, pues es obviamente que no se rompa, que no se encoja, o sea, en temas de algodón, que además es muy variable, o sea, todas las prendas de algodón, esto es un dato que la gente no sabe, ¿no? Tú cuando te compras una playera de algodón, el mínimo de encogimiento que tiene es entre un 3 y un 4%. Inevitablemente, aunque esté prelavada, procesada, etcétera, etcétera, regularmente en proceso de lavado de casa, siempre va a tener entre un 3 y un 4% de encogimiento. Hay prendas que tienen de margen hasta el 8%. O sea, hasta el 8% de encogimiento, ¿no? Ya un 10, un 12 puede llegar a ser una talla completa. Entonces, pero son parámetros que el mercado tiene en la industria en general. Entonces, pues, encogimiento, deslavado, ¿no? Y Depende del también tipo de cómo la prenda. vas a lavar y a tratar y todo, ¿no? Que Claro. también ese es un punto Y importante. es que también tiene que ver, o sea, está completamente relacionado al público al que le vas a vender. O Claro. sea, no puedes pedir, o sea, vender una camiseta, o sea,
voy a poner un ejemplo, ¿no? De una tienda departamental económica, ¿no? Como algún almacén de estos que venden pues ropa para chavos, ¿no? Y entonces no puedes pretender vender una playera de 50 pesos y que esa persona lave esa playera con el mejor Suavitel o en la mejor la lavadora. Entonces, pues tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Claro, Ahora, también ese público, pues no va a esperar que por sus 50 pesos vaya a reclamar la playera porque pues en la cuarta lavada se le fregó, pues pagaste una playera de 50 pesos, bro, claro. ¿no? Entonces... Muy bien. Bueno, pues para ir cerrando, me gustaría, hablando de la chamarra México is the shit, ¿qué piensas acerca de esta chamarra que sale con la versión en vez de México Tepito? Lo de Tepito is the shit. Pues mira, también es algo con lo que he tenido que trabajar mucho a nivel personal, porque cuando tienes un proyecto tan tuyo, ¿no? Que además te dio la oportunidad de abrirte las puertas en muchísimos más espacios, ¿no? En muchísimas más industrias, incluso haciendo diseño multidisciplinario o entrando a hacer esto de los departamentos o del arte, etcétera, etcétera. Eh, o sea, ha sido un proceso largo. O sea, entender la sensibilidad que esto puede llegar a tener en ti como persona, pues es fuerte, porque yo al principio me ardía muchísimo, ¿no? Me molestaba, quería reaccionar, quería hablarle a los abogados. La realidad es que en México la protección intelectual está muy mal desarrollada, o sea, muy mal implementada. Hay muy pocas posibilidades de que puedas verdaderamente salir triunfante de un robo intelectual. O sea, nos pasó con empresas grandes, no voy a decir nombres porque no quiero entrar en detalles, pero empresas grandes que de pronto, o sea, departamentales, con el México is the shit impreso así a la venta público en 70 sucursales, ¿me explico? Wow. O sea, y así, literal, de hablarle al departamento legal y cuando terminemos de venderlas hablamos. O sea, así, o sea, porque saben que no hay mucho por hacer. O sea, Claro. para poder realmente tener un efecto positivo detrás de una demanda de propiedad intelectual, le tienes que invertir muchísimo dinero, tener un despacho de abogados que sea muy cabrón y que esté muy metido en el tema para poderlos bajar. Y y por último, aguantar un chorro de tiempo y saber que o sea, saber que puedes no ganar, ¿no? O ganar peanuts por el tiempo invertido, porque todo lo que le vas a invertir a los abogados, en realidad te lo vas a terminar gastando cuando te paguen, ¿no? El haber usado tu logo. Entonces, hay cosas que se vuelven, o sea, pues un poco medio de apropiación, ¿no? O sea, la gente, igual en este momento no ha pasado, pero va a llegar un momento en el que Mexico is the shit, pues, vuelva a tener como este hype, porque se va a poner de moda en algún otro momento en la vida. Estoy seguro que va a suceder y va a haber un tema de añoranza y de, ¿sabes? Como de nostalgia detrás del Mexico is the shit y volverá a existir y pues a lo mejor va a haber otra vez un buen de piratería. Ahorita hay muchísima piratería, ¿no? Lo que me parece muy interesante de Tepito is the shit es que Tepito es el barrio bravo y que ellos le hayan encontrado este acercamiento para poder representar algo que tienen tan arraigado y esta cercanía con un barrio tan importante para la cultura de la ciudad, me parece increíble, me parece incluso, o sea, es de las cosas que más celebro que han sucedido. Ahora en Zona Maco encontramos unas piezas literalmente de Mexico is the shit, o sea, unos cuadros pintados a mano de Mexico is the shit, que no son míos, ¿no? Entonces, pues un amigo me decía de, ay, pues tómalo como un halago, ¿no? O sea, halago Tepito is the shit, o sea, está padre porque es como de, ah, pues está chingón lo dice Shed, vamos a agarrarlo para nosotros. Y hay unas playeras de Tepito, no sé quién las haga, que dicen Tepito is the Shed y trae unos guantes colgados, pero los guantes están hechos con chenillé. Chenillé o chenil es un proceso de bordado que en los 80 se usaba mucho en México, que es como que es como una toallita. Ubicas que antes los números de las playas de fútbol los hacían como con Ajá. toallita. Bueno, ese proceso en México hace muchos años no existe. O sea, hay pocas, ya no hay ni compañías, hay pocos proveedores que te hacen ese tipo de bordado porque se hacían con unas máquinas manuales. Y luego después sí hay unas industriales, pero son carísimas las máquinas y en México dejaron de existir porque se dejó de tener popularidad ese tipo de proceso y ahora que está de moda de nuevo, pues es un tema encontrar proveedores de eso. Pues bueno, alguien las hace a mano. O sea, bordan los guantes con el chenil, ahí tengo una de muestra y me parece maravilloso el trabajo. Entonces, pues hay cosas que son halago, hay cosas que te digo son más como como, como si celebraran, ¿no? Lo que tú estás haciendo. Hay otras que están chafísimas, como el hilo de México es chingón, que lo sacaron en colaboración con una marca de cerveza, y que literal nos fueron a billetear, o sea, que literal se sentaron conmigo y me dijeron, ¿cuánto quieres por el proyecto? O sea, ¿cuánto quieres por firmar que esto es tuyo? ¿No? Y no. O sea, decidimos no hacerlo. Y pusieron trabas y mil cosas. O sea, literalmente hicieron un evento de lanzamiento de ese proyecto y había gente, estaba en un momento de popularidad México is the shit, evidentemente por eso quisieron hacer la réplica o la copia y no los dejaban entrar con la chamarra.
al evento. Y es como de, güey, pues es mi ropa, ¿no? Ujú. Entonces hay cosas que son chafas, ¿no? Hay cosas que no están padre. Había un pirata en Monterrey que, pues, o sea, lo que más coraje me daba en ese momento es como de, güey, imprimes mi nombre en la caja. O sea, era idéntica la Wow. chamarra, literalmente la replicaba, ¿no? Y la vendía al mismo precio que nosotros. Bueno, creo que un poquito menos. Y pues bueno, era un tema, obviamente que la demanda estaba tan fuerte que había gente que sí le compraba, ¿no? O luego cuando salió el de México es la, que no voy a decir la palabra, o sea, ese también, o sea, lo odié, la neta, porque aparte es como, si ya era complejo vender Mexico is the shit, porque había personas con las que no conectaba, porque tiene una palabra altisonante, etcétera, etcétera, vender la otra era como la parte más, o sea, más baja de esto, ¿no? O sea, más, no tenía una identidad, era solo una copia y meterle como este lado como un poco soez, ¿no? Entonces, la verdad es que ya hoy me he aprendido a liberar de ello, lo tomo como un halago. La gente, te digo, normalmente dice, cuando te pirateen es que llegaste a la cima del éxito. No, no, o sea, no deberíamos de pensar así, ¿no? La piratería no debería funcionar así y esta es también una invitación a toda la gente a que no consuman productos piratas, porque detrás de cada producto pirata, pues no hay un desarrollo creativo, que es a lo que te digo, que no le puedes poner precio, ¿no? Por más pinche que sea para ti o que no le encuentres valor, pues no lo compres pirata, o sea, sin... De nuevo, y está muy relacionado con el tema de las finanzas personales, ¿no? Claro. Este deseo de, quiero los tenis Gucci aunque no sean originales. O sea, porque quieres aparentar algo para lo que no te alcanza, ¿no? Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. O sea, yo también, ¿no? Este, pero bueno, muy claro, podemos echarnos otras 2 horas hablando de esto. Hablando de esto. Pues muchas gracias, Anuar. Algo que quieras decir o que quieras regalarnos como consejo a todos los que Claro. nos están escuchando y que obviamente tienen una admiración porque eres de los pocos diseñadores mexicanos que la verdad pues la están rompiendo, ¿no? Entonces... No, ya hay muchos. La verdad es que creo que sí, ya hay muchos diseñadores mexicanos que están haciendo cosas muy importantes. Me parece que es importante seguirlos a todos, que consuman moda nacional. Hay grandes exponentes ya de la industria, hay de todo tipo y de todos formatos y perfiles y también de precios. O sea, hay diseñadores mexicanos que están haciendo cosas mucho más accesibles, ¿no? Incluyéndonos. O sea, la verdad es que creo que nosotros con nuestros proyectos no somos nada locos. Tenemos algunos proyectos, o sea, con Anuar Lion Studio, ahora que estamos haciendo cosas más de upcycling y cosas como más específicas, estoy por lanzar una línea de sastrería, un servicio muy específico o sea, uno de los servicios especializados que tenemos va a ser sobre todo novios, ¿no? Y entourage para los novios. Entonces, bueno, hacer un traje a la medida pues tiene una narrativa completamente distinta a nivel económico, pero todo lo demás que vendemos creo que estamos bastante en el rango de precios de lo que la sociedad está dictando y el consumo está dictando, obviamente con sus respectivos bemoles en términos de estructuras y de arquitectura de precios, pero eso, hay muchos diseñadores que lo están haciendo muy bien, que esto sirva si tú eres diseñador, si tú eres un creativo, si estás armando una empresa o quieres hacer una empresa de ropa, para decirte que sí, el tema de estructura financiera y estructura de compañía es sumamente importante. Googleenlo. Hoy ChatGPT te puede hacer un Golden Circle sin problema. Hoy ChatGPT te puede hacer un Business Model Canvas. O sea, la realidad es que es muy sencillo. No voy a decir muy sencillo, pero está cada vez más cerca y más en nuestras manos poder estructurar nuestras compañías para pues evitarse como estos encontronazos que yo he tenido. O sea, definitivamente yo le he regado mucho, principalmente en la parte financiera y digo, no todos tienen el privilegio de decir la regué, pero pues sobresalí, ¿no? O sea, Claro. lo logré de nuevo y aprendí de esos errores. O sea, mucha gente los vuelve a cometer muchísimas veces o mucha gente pues no sale de un quebranto de financiero, ¿no? Entonces, pues ese sería mi último consejo. Muchas gracias. Pues bueno, déjenos sus comentarios. También les vamos a dejar las redes sociales de Anuar para que puedan encontrar pues sus productos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.